Buenas tardes. Las políticas monetarias son un conjunto de medidas de la autoridad monetaria, quienes son las encargadas, su objetivo principal es conseguir la estabilidad en el valor del dinero, ¿sí? Para evitar que se presenten desequilibrios más adelante, prolongados a la balanza de pagos de la población. Se encuentra fuertemente enlazada con la política cambiaria, ya que el objetivo de esta política es controlar la cantidad de movimientos del dinero. Y a su vez, pues con la fiscal también juega una parte muy importante acá, ya que es la encargada de manejar, digamos que los créditos al sector fiscal, financiar el déficit presupuestario que se genere en esto. La misión de la política monetaria es mantener controlada la oferta del dinero con el fin de cumplir con los objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación y el desempleo y el aumento económico costes en costes invariables, ¿sí? Sus principales objetivos son pues controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico y también mejorar la balanza de pagos que se realizan a través de los créditos. Buenas tardes, mi nombre es Farid Galvis y yo les vengo a hablar sobre la política cambiaria. La política cambiaria atiende al comportamiento de la tasa de cambio de divisas. Es un tipo de cambio que se encarga de equilibrar el tipo de cambio nominal. Con el tipo de cambio real, ejemplo, podemos hablar de que la escasez de dólares esta elevaría su precio, haciendo que se vea beneficiada la exportación, y por esta razón el Banco de la República debería sacar dólares a circulación, pues para equilibrar este activo. De ser el caso contrario, en el que existen muchos dólares en circulación, se cotizan a menor precio, beneficiándose así los importadores que compran dólares para comprar productos que se traen pues del extranjero. En este caso el gobierno debería retirar los dólares en circulación para equilibrar el tipo de cambio. Los tipos de cambio débil y con poca fuerza propician el atractivo de las exportaciones. Al hacer uso de las materias primas del país, a su vez fomenta que las empresas nacionales compitan con las importaciones al encarecer sus productos, bienes y servicios. Política fiscal. Es una política llevada a cabo por el sector público con respecto a sus decisiones de gasto, impuestos y endeudamiento. Es decir, estudia el presupuesto del Estado analizando tanto la recaudación tributaria como el gasto público. Tiene como principal objetivo facilitar e incentivar el desempeño adecuado de la economía nacional, que todo se haga de una manera adecuada para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, controlando la inflación, el desempleo, entre otras variables. Los objetivos de la política fiscal son acelerar el crecimiento económico del país, la plena ocupación de todos los medios de producción de los recursos existentes, tanto de la mano de obra como materiales y recursos monetarios. Generar estabilidad en los precios, traducida como los índices generales de los costos, con el fin de que no haya ninguna alteración en el ámbito de costos elevados o disminuciones alarmantes. Analizando estas políticas macroeconómicas en el desempeño de las organizaciones, se podría concluir lo siguiente. Las grandes empresas tienen lenta reacción al cambio. Las pequeñas empresas se adaptan más fácil y el financiamiento es importante para el crecimiento de las empresas, aprovechando así las oportunidades del mercado. Las políticas fiscales y monetarias sanas dan confiabilidad al empresario, donde el déficit y la inflación o deflación pueden ser perjudiciales a la hora de invertir. Las políticas económicas pueden incrementar o decrecer a la corporación, por ejemplo la necesidad de precios relativamente estables, bajas tasas de interés, tipos de cambio estables o cuando menos previsibles, ya que afectan el desempeño de la misma. Las políticas financieras son primordiales para el apalancamiento y crecimiento empresarial. En materia tributaria se puede y debe apoyar su expansión premiando y no castigando el riesgo mediante un régimen de incentivos.
El Estado debe desregularizar los mercados financieros para fomentar la sana competencia con la banca nacional, siempre supervisada por el emisor, dando mayor confianza al público que resulta en mayor capital en movimiento. La demanda agregada es la base de la política económica keynesiana, que está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que se identificaba como la demanda agregada. Esta resulta de la suma de la demanda de los bienes de consumo de las familias, más la demanda de los bienes de inversión de las empresas, más la demanda del sector público a través del gasto público, y se suman las exportaciones netas. También llamadas teoría general, se podría combatir los dos problemas generales que tiene la economía, que son el desempleo y la inflación. Con la demanda agregada podemos controlar el desempleo y la inflación. El desempleo se produce por una insuficiencia en esta demanda agregada, y lo que hay que hacer es subir la demanda agregada. Así hay que estimular el consumo, bajando los impuestos. Con esto las familias tienen más dinero para consumir. También bajando los tipos de interés para que los empresarios inviertan más, o aumentando el gasto público para que se hagan más escuelas, hospitales, etc. Y fomentando las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. La inflación. Como miramos en la fórmula, la inflación se produce con una excesiva demanda agregada. Los precios suben porque sube la demanda, y lo que hay que hacer es articular medidas para bajar la demanda agregada. ¿Cómo? Hay que bajar el consumo, subiendo los impuestos, habrá menos dinero que consumir en circulación, también subiendo los tipos de interés para que las inversiones bajen y disminuyendo el gasto público. Es el que hace que las administraciones, por ejemplo, en las épocas de austeridad, y promoviendo así la elevación del tipo de cambio. Recordemos que Keynes también establece tanto la inflación como el desempleo no pueden coexistir, porque lógicamente si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, donde los precios tendrían que bajar también, porque el exceso de demanda tira a la oferta y la oferta tira al empleo, bajando el empleo, bajando así el desempleo. Este tipo de fórmula funcionó desde 1945 a 1973. En el 73, como recordamos, ocurre la crisis del petróleo. Los precios suben demasiado. El costo de la energía, el combustible, y todo esto hace un jalonamiento de precios, un jalonamiento de costos, lo que causa la recesión económica y hace que los precios obviamente sigan subiendo. En esta época aparece Milton Friedman con sus políticas liberales de oferta, quien considera, como apreciamos en la fórmula, que existe un nuevo modelo. Puede implementar un nuevo modelo. Solo se debe modificar el tipo de interés y sobre todo el énfasis para pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de las empresas. Por ejemplo, hay que combatir la unidad de costes salariales, subiendo los costes de producción a través de la innovación o a través de la productividad o de la mejora de la competitividad, entre otros, ¿no? Todo esto sirvió hasta el año 2008. Ahora sucede que el desempleo ahora coexiste con una situación deflacionaria, no inflacionaria. Como miramos en la fórmula, para combatir la deflación hay que estimular la demanda agregada, hay que bajar los impuestos, hay que bajar los tipos de interés, hay que subir el gasto público, reduciendo nuestro tipo de cambio para hacer más competitiva las exportaciones.